Sí, o sea, justo en el año 93 que él venía presentando Tan lejos y tan cerca, se le acerca la alcaldía o el gobernador o lo que sea de Lisboa. Y pues bueno, a veces así son las tomas de decisiones entre los políticos que dicen, es un gran director, ¿por qué no le encargas un documental? Cuando saben que no van a hacer un documental turístico, ¿no? Entonces, pues estas personas se acercaron con Wim Wenders y le dijeron, oiga, nos encantaría que hiciera usted una película sobre Lisboa. Pero pues, Wim Wenders entiende otra cosa completamente diferente, ¿no? Entonces, a ver, hay algo importante. Lisboa es una ciudad que ha engendrado dos películas muy interesantes de directores también muy interesantes, que les ha dado Lisboa la oportunidad de liberarse de ellos mismos y de liberar al cine de muchas cosas. En el año 81, el cineasta suizo más importante que ha existido, que se llama Alan Tanner, hace una película que se llama En la Ciudad Blanca, no sé si alguno de ustedes la conoce, tenemos a alguien que sí, donde Bruno Ganz interpreta a un personaje que anda por Lisboa caminando, subiendo, bajando, disfrutando, enamorándose, desenamorándose. Y la película se hizo muy famosa en su momento porque Alan Tanner hizo mucho el hincapié de que la película se había filmado sin guión, de que él y Bruno Ganz y los demás personajes todos los días acordaban ciertas escenas y sobre eso fueron haciendo la película de forma cronológica. Y la película no es nada mala, es una muy padre película y bueno, Lisboa se luce de una manera espectacular, ya que no tienes una historia definida, te centras en las imágenes de la ciudad y la ciudad se ve maravillosa. Yo me imagino que los que gobiernan Lisboa en el año 93 dicen, pues seguramente Wim Wenders va a hacer algo muy similar a lo que hizo Alan Tanner, y no, era completamente distinto. Pero acuérdense que las películas de Wim Wenders tenemos que irlas como decodificando mucho tiempo antes de que se filmen, y el 31 de octubre de 1993 muere Federico Fellini. Eso para el cine europeo es un golpe muy importante porque es uno de los grandes directores de todos los tiempos, admirado por muchas generaciones de directores. Desde luego Wim Wenders es un gran fan y ustedes vieron la película empieza con Federico Fellini, empieza con esta imagen de un diario donde dice Ciao Federico y luego se empieza a juntar toda la correspondencia, pero finalmente ahí está el rostro de Fellini y muchos directores en algún momento se han acercado y han hecho homenajes también a este gran cineasta. Digo, Woody Allen es uno de sus fans absolutos, Wes Anderson es otro fan de Woody Allen, e incluso unos años después de la muerte de Fellini, Peter Greenaway hace una película horrorosa que se llama 8 y medio mujeres, que pues es un experimento muy raro, pero en homenaje a Fellini. Entonces, Wim Wenders anda con eso en la cabeza, el proyecto de Lisboa, la muerte de Fellini y hacerle un homenaje a Fellini. Y por otro lado, se acercaba un momento muy importante que en Cannes va a ser pues el epicentro de todo esto, que son pues los ya muy próximos, en aquel entonces, 100 años del cine, por ahí lo mencionan también. Y en Cannes en el 95 pues hubo una enorme cantidad de propuestas y de mesas redondas y de mesas de reflexión sobre qué realmente había pasado en esos primeros 100 años del cine. Greenaway, Wim Wenders, muchísimos directores hacen homenajes y hacen reflexiones. Se presenta el movimiento Dogma 95, también ahí en el Festival de Cannes, y en el 95 Wim Wenders participa en una película colectiva organizada por Francia que se va a llamar Lumière y compañía. Yo no sé si la han visto, es una serie de cortometrajes de 52 segundos, como las películas Lumière, utilizando la cámara Lumière original, y una serie de cineastas que filman alrededor de 52 segundos lo que quieran con esa cámara. Desde luego el resultado es terriblemente disparejo, hay algunos muy elocuentes, hay algunos que no se les ocurrió absolutamente nada, y Wim Wenders, que está medio instalado en la flojera, el episodio de Wim Wenders se ve el Ángel de la Victoria de Berlín y de repente entran sus dos ángeles con sus gabardinas, o sea, Casiel y Damiel, Bruno Ganz y Otto Sander,
y los dos medio se hacen güeyes ahí enfrente de la cámara Lumière, y eso es todo el episodio de Wim Wenders, ¿no? O sea, está instalado en la flojera absoluta. Pero de pronto, pues bueno, Historia de Lisboa nace de una necesidad muy importante de, pues sí, desde luego que la ciudad se muestre, y la ciudad se muestra muy bien. Creo que incluso le falta ciudad a la película, porque Wim Wenders decide tomar una estrategia muy interesante, contarla a través de un personaje que en el mundo del cine no se le ha dado el peso ni el respeto que se merece, que son los artistas del sonido, los creadores del sonido. En este caso, el personaje que interpreta Rüdiger Vogler es un Foley, bueno, es un sonidista, pero también es un artista del Foley. El Foley son estos efectos de sonido que se crean a través de todos los elementos posibles para poder grabarse e insertarse en la película. De hecho, hay un momento muy padre, de los más padres de Historia de Lisboa, donde de pronto tenemos de la manera más didáctica posible una clase de cómo hacer Foley. Era lo que aquí Gonzalo Gavira en los estudios Churubusco invitaba a la gente a participar. Llegaba la gente a Churubusco, había una salita de grabación y Gonzalo Gavira se quitaba hasta la camisa y empezaba a pegarse en el pecho y tenía ahí una cantidad de basura impresionante, y de esa basura sacaba caballos, relámpagos, balazos, ruido ambiental y todo ello. Él es el mexicano que se ganó un Oscar con los efectos del sonido del Exorcista. No sé si saben esa anécdota, cuando está William Friedkin haciendo la postproducción del Exorcista, no encuentra el sonido necesario para cuando las vértebras del cuello de la niña giran. No lo encontraban, no se oía padre, no se oía bien, y en eso le dicen, oye, por ahí anda un joven mexicano que se llama Gonzalo Gavira, que es muy bueno haciendo Foley, ¿por qué no lo invitas? Y Gonzalo Gavira llega al estudio, ve la imagen 1, 2, 3, 4 veces, y de pronto pide grabar, se mete a la sala y saca del bolsillo de su pantalón pues un peine de plástico, de microbusero, ¿no? Se para junto al micrófono y se lo pasa por los dientes, y lo que ustedes oyen en El Exorcista son los dientes de Gonzalo Gavira contra ese peine. Entonces, bueno, la película se ganó el Oscar de Mejor Sonido, un Oscar fue para Gonzalo Gavira. Luego su mujer, cuando se divorciaron, se lo llevó y eso le dolió mucho, le dolió más que se llevaran a sus hijos, pero bueno, entonces esos son los artistas del Foley. Entonces aquí es muy bonita esta escena donde de pronto Rüdiger Vogler se pasa detrás de la pared y están los niñitos chinchosos ahí del otro lado, y entonces les hace el ruido del león y del bistec y de todo esto, ¿no? Entonces es un momento donde Wim Wenders se relaja muchísimo. Los niños pueden caer bien o mal, depende del espectador. A mí se me hacen bastante divertidos los niñitos que escogió, pero también hay como que ese sentido de una cierta inocencia que la película va manejando todo el tiempo. O sea, el personaje se llama Philip Winter. Philip Winter es el fotógrafo de Alicia en las Ciudades. Y el actor es el actor de Alicia en las Ciudades. Por lo tanto, estamos viendo un personaje 20 años después y con la misma inocencia y el mismo babas de 20 años antes, pero ahora con un Rüdiger Vogler pues ya mayorcito, muy mayorcito, ¿no? Entonces el personaje es inocente, ingenuo, anda con su piecito roto, que además, híjole, andar con el pie roto en Lisboa, con esas piedrotas, debió haber sido muy difícil para el personaje andar por ahí. Incluso hay un homenaje a La Ventana Indiscreta, no sé si se dieron cuenta, cuando se rasca con el tubo en la pierna, es exactamente lo que hace James Stewart en La Ventana Indiscreta, que tiene paz porque se puede rascar en el yeso, ¿no? Entonces el personaje maneja esos niveles de ingenuidad y nos va haciendo conscientes de varios procesos que tiene el cine y que no se toman en cuenta, ¿no? Por ejemplo, cuando él entra a la casa del amigo desaparecido, del Friedrich, que bueno, Federico, hay otra conexión, vemos puros elementos cinematográficos que ya son parte de los museos ahora y que en ese momento ya iban a empezar a desaparecer. Por ejemplo, llegamos y vemos una cámara de 35 milímetros.
Eso en menos de 5 años ya no se va a usar. Caminamos más en el departamento y vemos una moviola, que es este gran aparato que tiene 2 bobinas, tiene su pantallita y tiene sus bocinas, que era donde se editaban las películas. Entonces vemos una moviola, vemos una cámara de 35, vemos una cámara de inicios del cine, que es donde se filman estas imágenes en color sepia y que están filmadas a 16 cuadros por segundo seguramente. Entonces hay como que todos estos elementos del cine y la idea, bueno, en primera, del cineasta que abandona su película y que eso es absolutamente impensable. No puedes abandonar una película. En La Noche Americana de François Truffaut hay un personaje, una chica, que el novio le dice, oiga, quiero platicar con usted. Sí, dígame. Fíjese que mi novio me dice que el cine o yo, ¿no? Y entonces Truffaut le dice, tú puedes abandonar a un hombre, pero nunca podrás abandonar una película, porque el cine es mejor que la vida, así le dice Truffaut. Entonces, que un cineasta enloquezca y de repente abandone todo y que este personaje empiece a buscarlo y empieza la recopilación de los sonidos y empezamos a ver cómo se utiliza la caña y el boom, que es este mapache que se le amarra al final, y vamos escuchando efectivamente los sonidos dirigidos. Yo no sé si la copia está muy bonita y el sonido de Cinemanía estuvo increíble, pero la primera vez que la vimos en los 90, en la Muestra Internacional de Cine, la manera como están dirigidos los sonidos te da a entender cómo es que los ingenieros de sonido hacen las cosas. Por ejemplo, esta escena cuando él está básicamente solo toda la película, pero que dice, estas son las palomas, esto es esto, esto es esto, y va dirigiendo la caña hacia diferentes lugares, pues la gente se hace consciente del sonido de una película. Generalmente la gente viene, paga su boleto, se mete al cine y se va, y no toma en consideración todo ese trabajo que los cineastas que tienen oído, como Wim Wenders, que tiene un oído más que privilegiado, saben hacer. Lo de Madredeus salió un poco medio sobre la marcha, o sea, Wim Wenders los conoció, a Wim Wenders le gustó Teresa Salgueiro, güey, no es, ¿no? ¿A quién no? Y entonces, pues bueno, empezó ahí a armar, me dio una historia. Son malísimos actores todos ellos. La propia Teresita Salgueiro, qué bueno que dice 4 diálogos, porque no da una. Pero cuando esa escena que se ponen a cantar y él entra a la casa, qué belleza de escena. O sea, la música se eleva, la canción, las presencias de ellos, cómo están iluminados los instrumentos. O sea, hay todo un gusto por la música que tiene Wim Wenders. Y bueno, pues ese disco de Ainda, de Madredeus, se vendió como pan caliente después de la película. Y bueno, ¿cuáles son los resultados? Bueno, resultado número 1, obviamente los de Lisboa no le dijeron nada a Wim Wenders, pero pues la película le entregó así y se quedaron seguramente como muy extrañados de lo que Wim Wenders entendió, pero bueno, finalmente es otra película de Wim Wenders y eso se agradece. Por otra parte, Madredeus se forró de lana por el resto de su vida, e inició Wim Wenders una especie como de camino en el cual empezó a tomar algunas ideas musicales. Por ejemplo, un día llega Ray Cooder y le dice Ray Cooder, el músico de París, Texas, dice, oye, fíjate que encontré, así levanté una piedra y encontré un grupo de músicos cubanos que entre todos suman como 700 años y fueron víctimas de la revolución cultural cubana. Ya no los dejaron cantar porque esa música que cantaban era música de la Cuba antes de la revolución, y entonces pues yo los acabo de descubrir, los junté a todos y les puse Buenavista Social Club, ¿quieres hacer el documental? Y Wim Wenders hace el documental. Luego por ahí le ofrecen hacer un documental sobre una coreógrafa alemana, Pina Bausch. Y entonces, bueno, el otro va y hace Pina. Yo tengo 2 quejas con respecto a esos documentales, y alguna vez se los dije, pero este es el momento ideal. Una, en Buenavista Social Club me choca que no los deje cantar una sola canción completa. Digo, a ver, todos están al borde de la muerte, ¿no? Entonces, ¿por qué no los filmas y por qué no dejas que canten? Empiezan a cantar las canciones y cortan para hacer una entrevista. A ver, Ibrahim Ferrer te podrá contar lo que sea, pero oírlo cantar,
oír cantar a Omar Portuondo o a Compay Segundo era mucho más interesante que te contaran cualquier cosa. O las imágenes de Ray Cooder en motocicleta en La Habana mamoneando, que no tienen nada que ver. Pina tiene exactamente el mismo problema. Cuando estás viendo la coreografía de El Rito de Primavera de Stravinsky, empiezan los bailarines a caminar hacia la cámara, que además ese documental lo hizo en tercera dimensión, y empiezan los bailarines hacia la cámara, corta el número y sale un pinche bailarín, perdón, pero sale el bailarín diciendo, sí, a mí Pina Bausch me enseñó cómo... ¡Cállate! O sea, eso no me importa. Si la película es de una coreógrafa, deja ver las coreografías. Si la película es sobre estos músicos maravillosos, que canten y que hagan lo que sea, ¿no? Pero de repente a Wim Wenders eso le pasa, de repente las ideas se le acumulan y llega un momento en que acaba entregando cosas muy diferentes. En el caso de los años 90, Historia de Lisboa es una película que va muy a tono con esa crisis que vive Wim Wenders después de la caída del muro, después de la reunificación alemana, después de la caída de la Unión Soviética, simplemente los primeros minutos de la película. Este viaje, o sea, poder viajar desde Alemania hasta Lisboa en coche, que vamos pasando por los paisajes, vamos oyendo los noticieros, vamos oyendo los idiomas, la burla que él hace de repente de, a ver, pues por lo menos pídame el pasaporte para abrir la maleta, dice, porque ya crucé 4 países y nadie me pide nada, ¿no? De repente sale el toro de Osborne ahí en la carretera y obviamente nos recuerda a Vigas Luna con jamón. Entonces, bueno, llegamos a Lisboa y la ruta sigue, ¿no? Entonces, esos cambios son los que afectaron profundamente a un director que tenía ideas muy claras y muy concisas y de repente empieza a patinar haciendo cosas muy raras. Por ejemplo, también de los 90, la película que sigue a esta es El fin de la violencia, que es una película muy rara. TV UNAM la ha pasado mucho afortunadamente y así la gente la ha podido conocer más, pero es la historia filmada en Hollywood, filmada en la casa de un productor que se ha hecho rico haciendo películas violentas. Entonces un día lo secuestran y es la forma que el tipo aprende qué es la violencia en carne propia y por qué no se debe de prostituir la violencia. Al mismo tiempo hay un científico loco que está colocando cámaras vía satélite en toda la ciudad de Los Ángeles. O sea, son como 3 películas y como que realmente ninguna valdría la pena verla completa. Además, la parte del productor que se hace rico con la violencia me suena a que es un Wim Wenders o que se está poniendo muy conservador o que le da mucho coraje que nunca Hollywood congenió con él y le da un poco de ardilla, ¿no? Entonces, eso me deja a mí El fin de la violencia. No le creo esto de un productor que se ha hecho rico produciendo pornografía y violencia y por eso lo vas a castigar. Está juzgando, ¿no? Eso es lo que no me gusta de esa película. Entonces, creo que por eso el brinco de mañana hasta el año 2023, que mañana vamos a ver Días Perfectos, que es una obra maestra, es por eso. Wim Wenders es un sube y baja durante mucho tiempo. Hay películas muy buenas, hay películas muy deficientes, hace mucho documental, algunos de ellos sublimes, y vamos a ver uno de los sublimes, que es La sal de la tierra, dentro de 15 días, y otra vez esa obra sube y baja, y de repente se acuerda que es un gran director, y nos deja Días Perfectos, y otra vez nos vuelve a dejar fascinados a todos. Entonces, bueno, parte de esta celebración de los 80 años de Wim Wenders es precisamente por ello, no quedarnos con la idea ni que es un director que en los últimos años no ha dado pie con bola, y tampoco quedarnos con la idea de que hace puras obras maestras. Tarkovsky hizo 7 obras maestras porque hizo 7 películas, nada más. Si hubiera hecho más películas, seguramente habría alguna que no le gustara o que no le hubiera quedado bien, pero esas 7 películas son un caso único. Las 13 películas de Stanley Kubrick son un caso único. En el caso de Wim Wenders hablamos de casi 40 películas. Entonces no le van a salir bien todas. Es un cuate que de todos modos tiene unas ideas visuales extraordinarias. Lisboa, cuando se ve Lisboa, se ve preciosa. La luna reflejada en el agua, las calles,
las texturas de las paredes, cómo nos las va haciendo apreciar, ¿no? Algunas escenas que obviamente están improvisadas, por ejemplo, le dio miedo a Rüdiger Bogler subir la escalera con el perro, ya se baja, ¿no? Esa está improvisadísima, el perro llegó así como, ¿qué onda, güey? ¿Vas a subir o no? Y entonces ya el otro se baja, ¿no? Entonces, ese sentido de libertad también ya no lo teníamos en Wim Wenders, ¿no? O sea, esta es una película muy hermana de Alicia en las ciudades o de En el transcurso del tiempo. No nos dejamos de mover. Cuando empieza la película y vemos al personaje con un yeso en la pierna, dices, bueno, ¿y cómo nos vamos a mover en Lisboa? Pues nos movimos. Finalmente nunca dejamos de caminar con él, nunca dejamos de subir esas escaleras y de bajar esas escaleras y de recorrer esas plazas y esas calles abandonadas, ¿no? Y de ver estos personajes como el bolero, como el afilador. O sea, es una ciudad donde el tiempo pasa de una forma distinta, ¿no? Y el mensaje que le deja a su cuate que se volvió loco, está en ese carrito, ¿no? Ahí encerrado, como en una cápsula, ¿no? Así a punto de irse al espacio exterior. Y lo que le dice al final, dice, no, ningún cineasta abandona su obra, termínala, fílmala, no te vuelvas. Ahí el cuate enloquece porque dice que las imágenes, en el momento en el que alguien las ve, se contaminan. Ok, o sea, es teoría, es su punto de vista. Wim Wenders lo tiene la preocupación, está padre. Sí da pie como a una platicadita después en un cafecito, en una cena, pero nada más, no pasa de allí, porque finalmente esa inocencia del cine y lo que dice, hay que regresar a lo que fueron creadas las imágenes en movimiento hace 100 años. Pues sí, los hermanos Lumière tenían una visión muy primitiva de la imagen en movimiento, pero aún ellos empezaron a contar historias, ¿no? Entonces, bueno, era ese ambiente de 100 años del cine y de saber qué realmente había pasado en 100 años. Y bueno, las respuestas el propio Wim Wenders las ha dado a lo largo de todo su cine, ¿no? Pues muy bien, ¿qué quieren comentar de Historia de Lisboa? ¡Ándale! Muy bien. No, Norma, es maravillosa. Yo la había visto, la compré y la vi hace tiempo. Bueno. Pero la vi completamente distinta, sí. Y eso me gustó mucho, ¿no? Para empezar, sí, se me hizo un homenaje, por supuesto, al cine, a la inocencia del cine, sí. A Pessoa, que andaba por ahí bajando también, sí. A Chaplin, que de repente ahí había claro. un homenaje por ahí a su caminar, y pero sobre todo a mí se me hizo como un homenaje al sonido, ciertamente. Claro. Y yo recuerdo mucho de niña haber visto en la tele a este cuate, ¿no? Porque sí. Lo pasaban así con todas sus cosas y yo no me la creía. Es más, me pongo chinita ahorita de acordarme, sí. Niña viendo eso, yo decía, wow, ¿no? ¿Cómo es el caballo así? Y por otra parte, alguna vez en uno de tantos talleres que tomé en el CENART, uh-huh. Me tocó hacer una cosa con sonido, ¿no? Cuando pude experimentar, ¿cómo se llama? La caña, el boom. La caña, con el boom. Uh-huh. Yo decía, wow, ¿cómo se pueden aislar los sonidos nada más dirigiendo esto, ¿no? Sí. O sea, yo estaba impactada. Entonces, como que ya teniendo esta otra vivencia, que no tuve la primera vez que la vi, bueno, pues fue otra cosa. Y bueno, Madre Deus, esa escena que dices, sale Teresa cantando y las lágrimas. O sea, yo sí lloro con la música, pero nunca había llorado así de rápido, ¿no? Entonces es una joya. Es una joya y bueno, además de dentro del homenaje al cine, hay una personalidad muy interesante que mi mamá y yo lo conocimos a esta distancia de aquí de la banca, que es Manuel de Oliveira. Manuel de Oliveira, nosotros creíamos que era una especie de colectivo de cineastas, porque era un cineasta que tenía ya 100 años para cuando lo estábamos trabajando, 100 años y seguía filmando y seguía ganando premios y es el cineasta más importante en la historia de Portugal. Empezó su carrera en 1942. Entonces decías, no, pues Manuel de Oliveira de hacer un grupo de cineastas, un colectivo. Y no, pues un día, ¿quién le tocó? ¿A quién le tocó? No me acuerdo, pero bueno, no me acuerdo quién fue. Sergio Vela, fue Sergio Vela el que le tocó. Organizan un congreso iberoamericano de cultura
y entonces traen de invitados a México a Antonio Banderas, Carlos Saura, Fernando León de Aranoa y Manuel de Oliveira. Y claro, cuando todo el mundo, Manuel de Oliveira va a estar en la Cineteca, sí, ¿cómo no? No va a venir. O sea, tiene 100 años, ¿cómo va a venir? Pues que llega, y lo vimos, era un hombre muy alto, con unos ojos color acuamarina impresionantes. No permitió que nadie lo ayudara a caminar ni a subir los escalones mortales de la Cineteca para subir al escenario. Y Manuel de Oliveira nos presentó en ese momento Belle Toujours, Bella todos los días, porque él dijo, yo quiero hacer una segunda parte de Belle de Jour, de Bella de Día de Buñuel, y nos la fue a presentar. Entonces, ver a Manuel de Oliveira vivo ahí a los 100 años, y con 4 películas todavía por filmar, o sea, el viejo se murió a los 106 años, se murió filmando prácticamente. Y él nos dijo ahí, de viva voz, dice, el día que yo deje de filmar me muero, ¿no? Ese es el día en que me voy a morir. Pues todavía aguantó 6 años más, llegó a los 106. Entonces aquí, pues bueno, Wim Wenders efectivamente trata de tener como que varios íconos de la cultura portuguesa en la película. Bueno, los fados, el canto tradicional, pues ahí está Madre Deus, más allá de Teresita Salgueiro, ahí está Madre Deus. Fernando Pessoa, que sale al final ahí medio de cameo, ¿no? Que es obviamente inventado. Y que salga Manuel de Oliveira, y que también en esos 100 años del cine, Manuel de Oliveira diga lo que dice, ¿no? Que dice, todo cineasta crea un universo, todo cineasta lo que quiere es replicar la realidad. También se hace unas bolas enormes, pero no importa, finalmente es el maestro Manuel de Oliveira hablando a cámara, y bueno, pues queda registrado ahí para siempre en la película de Wenders. Ahora, esas son las reflexiones ricas de su cine. O sea, cuando dice Manuel de Oliveira, tú filmas una escena, pero esa escena ya no existe, filmaste el fantasma de esa escena. Lo que quedó guardado es el fantasma. Entonces, nosotros ahora en 2025, que ya murió Manuel de Oliveira, que Europa, hay un momento ahí que dice, vivimos en un continente que siempre está enfermo de guerras. Tenemos Ucrania y Rusia, o sea, ¿sí? Entonces, ahora vemos esta escena de Manuel de Oliveira, y es el fantasma de Manuel de Oliveira lo que estamos viendo, ¿no? Así, sí son películas padres para cuando salías de la muestra irte a cenar con alguien y inteligente, claro, y que pudieras hablar de este tipo de cosas que, ¡pum!, te vuelan la cabeza, y que son las cosas por las que uno estudia cine, por hacerse esas preguntas, ¿no? A ver, Chucho, cuéntanos. La conversación que tiene, bueno, no conversación, la grabación que le deja, lo convence. Le dice, termina tu película, with a little help of your friend. Hay 4 referencias a los Beatles. Primero, dentro de lo que le está dejando en el mensaje, le dice I'm the Walrus. Primero le dice I'm the Walrus. Luego le dice termina tu película with a little help of your friends. Y hay otro que le dice estás ahí encerrado en tu burbuja, como like a fool on the hill, el tonto de la colina, ¿no? Entonces obviamente es referencia a los Beatles, que le encantan a Wim Wenders, ¿no? Pero es eso, o sea, no hay, no es una cuestión de ficción que los cineastas se vuelvan locos. Por ejemplo, Jacques Rivette, que fue de los directores de La Nueva Ola, preparó una vez un proyecto de 4 películas prácticamente juntas, y en la tercera le vino un brote psicótico y se tuvo que ir al manicure un rato, y esa última película que le quedó pendiente la filmó, pero 25 años después. O sea, sí llegó un momento en que pues viene un cortocircuito, que algunos cínicos, cuando se estrenó Historia de Lisboa, decían, bueno, este es el producto de todo lo que le hizo la cirquera a Wim Wenders, es Historia de Lisboa, ¿no? Entonces, claro, no abandonó. De hecho, ahí aparece la nueva señora Wenders, que es hasta ahorita la que le ha durado hasta ahorita. Donata Wenders aparece como script supervisor, apareció por ahí. Donata es la última, y hasta ahorita parece que ya va a ser la última, ¿no? Pero la cirquera sí lo puso de cabeza. Ya quien no, diría Chucho, pero pues bueno, no sé. Entonces, esta es una película de crisis también, o sea, la crisis del cineasta es la propia crisis de Wim Wenders, que de repente dicen, ya cuando le dieron el premio del jurado con Tan lejos y tan cerca, ya hubo rechiflas en Cannes.
la Palma de Oro de París, Texas, 25 minutos estuvieron aplaudiéndole. Y de repente llegas a Tan Lejos y Tan Cerca y ya te abuchean, como que dices, uy, algo pasó, algo está pasando ahí. Entonces, por eso les digo, es como un electrocardiograma después Wim Wenders, ¿no? Una mala, 2 malas, 3 malas, ¡pum! De repente viene Sal de la Tierra. Una mala, 2 malas, ¡pum! De repente viene el documental sobre el Papa Francisco, es extraordinario, el de Francesco, un hombre de palabra, lo pueden ver en Netflix sin ningún problema, es bellísimo. Y sí, o sea, Wim Wenders está enamorado del Papa Francisco, pero el documental es tan hermoso como está filmado y como está ilustrado. Fue una cosa así. Le dijo Wim Wenders al Papa Francisco, regáleme 2 horas de su tiempo, nada más, usted no tiene nada que ver más. Le regaló las 2 horas y con ese material Wim Wenders hace un documental extraordinario, ¿no? Entonces él también entra en una crisis, pero es un cineasta que va tan pegado a la historia de Europa que si Europa entra en la crisis que entró, o sea, en 94 seguía la guerra de los Balcanes, todas las ex repúblicas soviéticas se estaban reacomodando, ¿no? Entonces, pues sí, es como las 2 Alemanias apenas tienen 3 años que se encontraron, no se llevan muy bien. Entonces, bueno, pues es parte de una crisis que él vive también como cineasta, ¿no? No que abandone una película, pero sí que te sientas de repente inseguro de, ¡ay!, ¿no? Y como un colaborador, como puede ser en este caso el señor Winter, te puede salvar una película, ¿no? Te puede impulsar a que acabes una película. Seguirle, no lo vas a sacar arriba, seguirle. Claro, claro, y no todas van a ser buenas, o sea, te digo, no todo el mundo es Tarkovsky, pues no se puede. El propio, ahora imagínense un ritmo al revés, Fassbinder filmando 12 películas al año. Pero pues claro, la coca hace que te pongas a ritmo, ¿no? Claro, sí, abiertamente era la vida de Fassbinder, ¿no? Pues claro, ese mantenía un ritmo así, claro, se murió a los 42 años, no iba a aguantar más. Pero bueno, Wim Wenders entiende también que pues no todas son las Alas del Deseo ni París, Texas, no, son cosas también irrepetibles, ¿no? Y él como cineasta se va transformando, que también es importante, ¿no? Adelante. Oye, aquí hay una cosa interesante, ¿no? O sea, dices la crisis del cineasta, la crisis del artista, la crisis de Europa. Sí. En fin, o sea, así como el hombre del Renacimiento sí. es el centro de todas las cosas, sí. el hombre del siglo XX, filosofía, claro, tiene la conciencia fragmentada. O sea, exactamente, ¿no? Está, en lugar de estar unido como el de, y completamente enterito y bien bonito, como el del Renacimiento, ¿sí? Aquí está fragmentado. Sí. Y en esa explosión de aspectos o de facetas de cada persona, que se proyecta como un artista, o sea, como el artista, entonces lo que estamos viendo es la deconstrucción y luego la reconstrucción a través del cine. Así es. A través de la obra. Claro. O sea, bueno. Ahora, incluso hay algo muy bonito que muestra Wim Wenders, o sea, el que reventó y se volvió loco, hizo todo esto, es el director. El sonidista sigue trabajando, o sea, el otro que se azote contra las paredes, ese cuate sigue tomando sonidos para acá, para allá, o sea, él va armando su película y le va armando un colchón sonoro a su amigo que está completamente loco y el otro le dice, ¿grabaste esto para mi película? Pues sí, porque estábamos haciendo una película, ¿no? No, pero es que ya no la vamos a hacer. Ah, qué bueno que me avisaste, porque yo llevo un mes grabando cosas, ¿no? O sea, los procesos artísticos dentro del cine al final de cuentas se juntan. Pero si el director tiene diarrea ese día, el sonidista no se va a detener, el editor no se va a detener, el director de arte tiene que estar preparando sets para el otro día, el fotógrafo, o sea, finalmente hay un trabajo de colaboración, pero el que muestra a Wim Wenders que le dio el telele fue el cineasta, ¿no? Claro. Sí. Claro, ahora también niveles de conciencia o niveles de abstracción, ¿no? O sea, para lo mismo, ¿no? Pues estar leyendo el ingeniero de sonido está leyendo, ¿sí? Está leyendo el evento de la película como tal, en un nivel de conciencia. Sí, claro. Y el otro claro. está leyendo en otro nivel de
conciencia, no abstracción, niveles de abstracción, ¿no? Entonces, finalmente, realmente lo está poniendo en su punto, ¿no? En su punto de claro. nivel. O sea, ok, aquí estás viendo las cosas de esta manera, ok, vamos. Claro. Únelas. Así es. Y ese es el final del proceso cinematográfico. Ahí cuando lo insulta, que le dice, esto eres lo otro, no sé qué, es el Siga Bertov de los 90. Bueno, Siga Bertov es un personaje muy importante de la vanguardia soviética, fue contemporáneo de Eisenstein, de Pudovkin, de todos ellos, pero él desarrolla una idea, un concepto que se llama el cineojo. Entonces el cineojo era poner a la cámara en el papel del ojo humano que va capturando imágenes de por aquí y de por allá, pero cuando nosotros capturamos imágenes con los ojos no tenemos un sentido de montaje, ¿sí? Es decir, puedo ver a Norma, puedo ver a mi mamá, te puedo ver a ti y no necesariamente que haya alguna conexión, simplemente estamos viendo. Bueno, hay una película famosérrima en la historia de la vanguardia que se llama El hombre de la cámara, de 1929, donde filmó Siga Bertov y su hermano, que era Boris Kaufman. Filmaron todo un día, desde que amanece hasta que anochece en Moscú, y filmaron escenas de la vida cotidiana. Claro, el cineojo ahí está, porque finalmente es todo lo que lograron captar con la cámara durante un día. Pero el proceso de montaje ya le da una idea y un sentido a esas imágenes. Entonces, así como que cineojo no es muy posible, porque hay un sentido de objetividad que el ojo de la cámara no tiene. Ay, bueno, Siga Bertov se defendía, no, es que es lo que filmó la cámara. A ver, pero tú la cámara la pusiste en un lugar y en un emplazamiento, y eso ya no es objetivo, eso es subjetivo porque lo pusiste tú. El día que la cámara se mande sola, entonces sí tendremos objetividad de cámara. Entonces, bueno, fue una muy bonita teoría y El hombre de la cámara es preciosa. Si les toca algún día con acompañamiento musical en vivo, a mí me tocó Alex Otaola en la Cineteca, con El hombre de la cámara. Fue una experiencia padrísima, pero pues lo del cineojo finalmente no pasó de ser un experimento nada más. Entonces aquí cuando le mienta a la madre diciéndole eres el Siga Bertov de los 90, pues eso, ¿no? Es que filmé todas las imágenes de espaldas. Entonces el otro le dice, pues tú no filmaste nada, o sea, eso no pasó por nada. Eso es dejar una cámara corriendo y a ver en qué momento alguien se cae, ¿no? Entonces no, o sea, esos son precisamente conceptos que Wim Wenders tenía muy clavados en ese momento. Estaba muy machacón con lo de la inocencia del cine y de que, bueno, tan lejos y tan cerca, ¿no? Lo platicábamos, que la pornografía ensucia los ojos de quien la ve y entonces si los ojos, que son las ventanas, están sucios, la luz entra sucia a tu interior. O sea, tampoco. O sea, no. O sea, Wim Wenders de mi papá no me cae bien. No. Estéticos justificados o justificados. Sí, como claro. una parte sí. conceptual. Sí. Le ponen la justificación y a ver quién se la hace. Claro, como lo dice en plan teórico, también no cae gordo. O sea, finalmente dices, bueno, pues puede decir lo que sea, ¿no? Es su película y finalmente ahí está. Pero bueno, Historia de Lisboa es eso, es un experimento, es una aproximación, es un homenaje a una ciudad, es un homenaje a una cultura, pero también es una película de Wim Wenders donde está el movimiento perpetuo, está la música, está el amor por la fotografía, tiene grandes imágenes, como siempre. Wenders es un gran creador de imágenes. Y bueno, pues vamos a hacer mañana este salto cuántico hasta el 2023 para ver esa obra maestra que se llama Días Perfectos, que vamos a ver el día de mañana a las 5 de la tarde. Con esto cerramos la parte de ficción y el último fin de semana del mes vamos a ver 2 documentales extraordinarios de Wim Wenders, Relámpago sobre el agua y La sal de la tierra. Así que pues es nuestro programa de aquí a que terminemos. Mañana los esperamos si gustan a las 5 de la tarde para ver esta gran película que es Días Perfectos. Y pues muchas gracias nuevamente por su confianza, por su tiempo. Muchísimas gracias. Cuídense mucho. Nos vemos mañana. Gracias.